que nos corresponde hoy, la sección 2. Ubiquémonos en la sección 2 y miramos qué lo... Entonces vamos a trabajar hoy el tema de un recorderis de la radio. En Colombia, las palabras de uso radial, un estilo de locución. Vamos a meternos con el tema de la entrevista también. Y también de paso nos vamos a meter con un archivo de unos ejercicios de lectura de locución. Entonces eso es el trabajo de hoy. Vamos a ver si nos rinde porque ya tenemos 10 minutos, un poquito retrasados de la conexión mía. Entonces ya nos vamos a meter. Vamos a ver la radio en Colombia. Es un recorderis, como les dije, ustedes ya lo vieron con el profe Uriel. Uso de las palabras de la radio, que pues como para recordar, y después sí ya nos metemos en el tema de nosotros, que son los ejercicios de vocalización. Entonces vamos a trabajar esos archivos, Nicole, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a leer el tema de la radio en Colombia, recordar un poco eso. Fernanda, ¿nos puedes ayudar en la lectura inicial? Y después Lisette, hasta donde nos alcance ustedes dos. Y seguimos con el otro tema. Sí, señor. Gracias. La radio en Colombia. Al hablar de la radiodifusión en Colombia, incluyen dos puntos de partida. A. Barranquilla, la primera ciudad colombiana que vio funcionar un equipo de transmisión radiofónica. Y B. El año 1927, época del experimento. En 1928 retornó a Colombia el señor Luis Ramírez Arana, a que el gobierno lo había enviado a Inglaterra a estudiar legislación y técnica radial. El nacimiento de la radio comercial. En 1930, siendo presidente de la República, Miguel Abadia Méndez y ministro de Correos y Telégrafos, Ismael Enrique Arciniegas, se concedieron las primeras licencias radioaficionados, permitiendo actuar como organizaciones comerciales. En tal sentido, se otorgó la primera licencia al señor Elías J. Pelé de Barranquilla, la segunda licencia a la emisora HKF, la tercera a una estación de Tunja de propiedad de Pompilio Sánchez, luego la voz de la Víctor de Bogotá, seguidamente a una estación de Manizales y otra a Cali, pertenecientes esta última a los hermanos Vives. A estas emisoras se les permitía trabajar únicamente con una potencia de 7 vatios y para controlarlas se creó en el Ministerio de Correos una oficina denominada Jefatura de Inalámbricos. Así comenzó la radio comercial. La emisora que inició en Bogotá programas comerciales fue la HKF, que optó el nombre de La Voz de Bogotá. La primera voz del locutor que se escuchó en la radio comercial fue la del santandereano Manuel José Naranjo. La radio oficial. En 1932 empezó a funcionar el servicio del gobierno. En el Capitolio Nacional, la emisora HJN, la HJN fue trasladada a sus propias instalaciones de la calle 26, adoptando el nombre de Radio Nacional, la cual fue inaugurada en 1940. En 1936 se instalaron los nacientes equipos de grabación y el primer disco comercial grabado fue El Galeón Llanero. Las transmisiones deportivas se iniciaron en 1937, transmitiendo La Voz de Bogotá desde la Plaza de Toros La Santa María. Allí aparece Carlos Arturo Rueda, a quien le pagaron $1 por primera transmisión. Orígenes de las cadenas radiales. En 1936 se hizo el primer experimento de cadena radial utilizando ondas cortas de algunas emisoras. Nueva Granada era por entonces la organización radial de mayor prestigio en el país. Había sido funcionada en 1935 en el nombre de Colombia Broadcasting. Vale, gracias. Bueno, ahí es como una especie de recorderis con Colombia.
todo el proceso desde hasta acá, de cómo se desarrolló la radio comercial. Recuerden ustedes que el formato que el Estado tenía novelas, todo este gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces nace la radio desde el Estado, una radio pública. Profe, se está trabando mucho. Les decía que ese boom de la radio en el país con la participación de los privados hizo pues que en cierta manera se volvieran programas diversos. Ya el Estado no tenía solo el control de las ondas. Bueno, el Estado siempre va a tener el control del espectro electromagnético, que son las ondas, para que una emisora se le dé licencia, ¿verdad? Porque es un bien no renovable. Definitivamente no se puede todo el mundo montar una emisora así de fácilmente sin que tenga la licencia estatal por el espectro electromagnético, que son las ondas que hay en en todo lo que se llama el espacio nacional. ¿Ves? Entonces entra una cantidad de emisoras comerciales a participar de ese ponqué que hay detrás de la radio, ese gran negocio de la radio. Y digamos que a mi juicio, se pierde el enfoque netamente cultural, educativo, informativo que hay detrás del nacimiento de la radio en el país, que es la radiodifusora. Después viene Señal Colombia y es radio cadena, Radio Televisión Colombia, es RTBC, la que está funcionando o fusionó la radio y la televisión en Colombia. Y me atrevo yo a decir también en televisión, aculturizan. Se perdió el norte y ahora es el rating, el negocio, el comercio y en fin. Tanto así que para entrar a un tercer canal en el país no fue tan fácil. Bueno, muy bien. Eso a grosso modo, para que pues, ustedes ya lo vieron y tienen muy buenos conocimientos ya en la radio en Colombia. Vamos a ver ahora el uso del lenguaje radial, el uso radiofónico, el lenguaje que se utiliza en nuestro, para que lo recordemos también. Y vamos a ver palabritas de pronto que ya son obsoletas, pero que han cambiado, digamos que se han renovado por lo digital. Antes ya el cuñero ya no es el papel, es perdón, como decir, donde se metían las cuñas, como un tablero ahí de madera. Hoy en día es digital ese cuñero. ¿Sí? Las cuñas están en computador y se emiten y salen de uno. Entonces han cambiado el lenguaje, pero no el que hacer. Entonces vamos a leerlas. A ver, Lisette, vamos con Lisette que nos va a ayudar. Gracias. Ok, palabras de uso frecuente en la radio. La difusión tiene su terminología propia, indispensable para los productores, locutores, controles, directores, etc. Algunos cuyos términos se escriben en libretos y guiones y otros se aplican verbalmente y a base de señales. Las palabras más frecuentes son las siguientes. Primero, a señal. Quiere decir que locutores, controles o directores no podrán actuar mientras el director del programa no les haga la señal correspondiente. Segundo, bache. Es el silencio contando en segundos que se produce por culpa de locutores, controles o artistas cuando no actúan a tiempo después de haberles dado la señal. Tercero, a fondo.
Es la combinación simultánea de la voz con la música. Quiere decir que mientras el locutor permanezca hablando, la música debe servirle de fondo. Es lo mismo que suele designarse con las palabras mixer. Se emplea habitualmente para programas literarios. Cuarto, brillante. Es el tono alto de la voz. Se emplea para la representación de artistas. Quinto, característica musical. Es lo mismo que tema musical. Sexto, cortina musical. Es la frase musical que sirve para separar dos temas de lectura o dos anuncios comerciales. Las cortinas se realizan con diversos cortes de distintas melodías. 7. Cuadrante. Es el plano visible del receptor. También se le llama dial. Octavo, cuña. Es el texto comercial. Cuñero es el lugar donde son colocadas las cuñas, ya sean escritas o grabadas en discos. Clase de estación. Es el catalogamiento de una estación de acuerdo con los servicios que se le autorice prestar y sus demás características. Dial es el plano visible del receptor. Estría es la línea o raya en la superficie del disco. Fanfarria es una frase musical fuerte que identifica una emisora o a un programa. Se emplea generalmente como tema para radio. Frecuencia es el número de vibraciones que tiene un movimiento en unidad de tiempo, y así se dice, por ejemplo, que una emisora opera en la frecuencia de tantos kilociclos. Glosa es una nota o comentario a cuyo final se agregan versos o canciones. Guión es el escrito en el cual se anota brevemente el cuerpo del programa. Kilociclo es la medida de frecuencia por segundo, se lo representa con la abreviatura KC y equivale a 1000 ciclos. Kilovatio. Lisa, disculpa, te interrumpo un momentico para ir como reforzando la terminología. Bueno, yo les decía ayer, muchas gracias, yo les decía ayer que la radio es, a pesar de que es la voz y todo el tema, tenemos que jugar con el silencio. El silencio no quiere decir que no hablemos o no expresemos las notas, pero realmente quiere decir que no podemos hacer ruido por efectos de que estamos al aire, por efectos de que pueden generar distractores, en fin, en fin. Por eso esta terminología que estás tú diciendo. Por decir algo, a bache, entonces siempre el bache es el silencio, que ya no hay que hacerlo, porque estamos hablando y se queda el locutor mudo, entonces uno dice, a ver, ¿qué le pasó ahí? Esos baches largos pueden generar, digamos, pérdidas de audiencia, porque pues, la gente se fue la luz, ¿qué pasó? Cambian el dial y se acabó el problema. Y además genera también improvisación y uno dice, bueno, ¿qué pasó con esta gente? Pero a veces pueden ser por falta de situaciones que se le salen de la mano a uno, como la que se fue la luz o que pronto uno no sabe que sigue ahí, se le perdió el guión o alguna cosa. Esos baches hay que evitarlo. Otro a fondo, o que le dice el tipo, puede arrancar, le hace la señal, arranque. Entonces ya ahí no necesita hablar, hágale, no, entonces arranca a fondo. La música va hablando el tipo y la música está escuchándose en el fondo también, que puede ser, digamos, una herramienta de combinar ¿cómo te digo yo? En un programa radial musical que puede ambientar la entrada del personaje, ¿verdad? Bueno, y la cortina pues, musical sí es la que caracteriza el programa, igual que la fanfarria, ese ritmo, atención, última hora, siempre suena como la nota, como la música característica de RCN o de Caracol, cuando hay una última hora, cuando hay el inicio del programa, es característica ciertas cosas ahí que tienen el programa. El brillante, pues, es el tono de voz que tiene en cierta manera el locutor cuando la alza. Colombia se presenta, entonces hay falsetes, digamos que son tonos de voces y ritmos a la vez que hay. El dial, pues hoy en día digamos que el dial ya no se utiliza como la rayita esa o la estría esa que veían ustedes en los equipos anteriores o en esos transitores bien antiquísimos de grandotes, había una rayita y uno lo movía y cambiaba la rayita y está, ¿no? Hoy en día ya es el número, ya llegan los celulares, llegan los equipos modernos, ya es un número, ya el dial como tal, digo, la rayita esa, la estría esa ya no la hay, ahora se llama dial, igual es un número que identifica
digamos, la emisora a la cual usted está sintonizando. Después vamos a la amplitud modulada, que es para emisoras AM, y frecuencia modulada, que es para FM, y también la cobertura que tienen este tipo de emisoras AM y FM, ¿cierto? Hasta ahí, bueno, el resto ya es muy técnico, son palabras técnicas, kilositios, kilovatios, todos esos temas son más técnicos para efectos de conocer un poco. La frecuencia es el número, entonces, que tenemos en que tiene, como te digo yo, las vibraciones que se le da a cada palabra, a cada emisión, a cada programa, ¿sí? Entonces, ¿en qué frecuencia estamos? ¿Sí? El guión, pues ya ustedes lo van a conocer porque vamos a hacer un guión radial, es el escrito mismo, no es la escaleta. La escaleta es diferente, la escaleta es el esqueleto del programa donde entra tal cosa, va a durar tal cosa, voz del locutor inicial va a durar tanto, cuña radial va a durar tanto, esa es la escaleta, el esqueleto. Y el guión es con la escaleta lo que va a llevar cada cosa. Por ejemplo, si entra la voz del entrevistado, locutor principal, dura entrevista al presidente tal, de FECODE, pum, y entra en el libreto lo que se va a escribir, en la nota o el intro digamos, el titular y el intro que se le da para que pueda intervenir el entrevistado. Bueno, hasta ahí vamos con algunas palabras que nosotros, pues digamos que, pues ya les dije, el cuñero ya cambió, el cuñero era el espacio donde guardaban las cuñas, que era un CD, en fin, o un cassette, que eso ya es muy antiquísimo. Pues yo alcancé a trabajar con el cassette, la grabadora que tenía un cassette ahí hasta chiquitico, alcancé a trabajar con eso. Hoy en día pues ya no existe, hoy en día todo es digital. Pues, todas las cuñas se guardan digital en el computador y cada vez que el locutor solamente le da un clic y sale la cuñita radial. Y, y ya pues los celulares se transmite ya a través de un celular una nota periodística, ya todo eso de cassette, aunque todavía se utiliza las grabadoras, pero ya no son con cassette, ya son más modernitas, ya un poco más digitales. Bueno, sigamos leyendo, Lice, por favor, para ver qué más tenemos. Un poco de palabras que nos faltan. Gracias. Kilovatio es la unidad de potencia eléctrica, se lo representa con la abreviatura kW y equivale a 1000 vatios. Así se dice que una emisora trabaja con una potencia de 5, 10 o 100 kilovatios. Libreto es el escrito del programa hablado. Mixer es lo mismo que a fondo. Onda larga, con este nombre se designa a las estaciones que trabajan en ondas hectométricas, o sea, entre 535 y 1605 kilociclos. Onda larga. Con este nombre se designa a las estaciones que operan en radiodifusión tropical y en internacional, o sea, en las bandas de 120, 60, 90, 49, 31, 25, 21, 17, 13 y 11 metros. Promoción. Campaña en beneficio de la emisora de un programa o de un producto comercial. Primer plano. Es la distancia normal entre el micrófono y el sonido. Puente musical. Es la frase musical que sirve, al contrario de la cortina musical, para unir una narración por medio de un corte musical. Este puente se hace con varios cortes de la misma melodía. Se emplea frecuentemente en novelas y programas líricos. Segundo plano. Es la notación más lejana a la distancia normal. Tema. Es la característica con que indica y termina un programa. Texto es lo escrito acerca del programa o de la cuña. Transición es el cambio en la tonalidad de la voz para subir o bajar la acentuación cuando la frase lo exija. Se la representa con la abreviatura trans. Se emplea en dramatizaciones y en programas animados. Acotación es la palabra que indica cómo debe pronunciarse la frase. Se anota entre paréntesis y con letras mayúsculas. Por ejemplo, en alto, alegre, trans, etc. Banda es la porción o costado donde están ubicadas las frecuencias. Así se dice, banda de 62 o de 49 metros. Canal
es la frecuencia o banda de frecuencias ocupada por la onda portadora correctamente modulada. Y glisados son los arpegios de piano que sirven para separar los anuncios comerciales de la representación de un artista. Se emplean en programas en vivo. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Bueno, estas son algunas de las palabritas que podemos nosotros tener para efectos de hacer uso de nuestro ejercicio radial. Digamos que es la que se usan diariamente para efectos de no generar ruido y confusión al que está leyendo en el momento, solo por señales, solo por algunas terminologías. Ya el locutor o el que está ahí en la cabina dirigiendo eso, el técnico que esté ahí, el director de la cabina, pues sabrá cómo utilizar. El resto de nosotros es hablar y expresar como periodista lo que nos toca. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a meternos ahora sí con el tema de nosotros. Ayer vimos algo de la entrevista. Hoy tengo otro tema de la entrevista. Vamos a tratar de que cada clase poner un poquito, reforzar lo de la entrevista radial, ir metiéndonos con eso por el tema de que van a hacer ustedes. Bueno, les cuento que en la sesión 7, el spot, ya quedó la tarea lista, habilitada para subir, ¿no? Entonces ya esta fecha quedó desde ayer hasta el próximo martes, que es la tarea donde se va a subir ese spot, el enlace que ustedes van a grabar. Entonces tenemos todavía una semana, por eso vamos a empezar a hacer ejercicio desde hoy de vocalización y pronunciación y lecturas, a ver cómo lo hacemos teniendo en cuenta lo que vimos ahorita, ¿verdad? Con lo que leyó Lice y Fernanda, lo que vimos de la radio y un poquito de lo que leyó Lisette sobre tonación, vocalización, con ánimo, con alegría, con tristeza, cosas así. Vamos metiendo un poco en ese ejercicio, porque pues esta es una materia que es locución y edición. Entonces vamos a locutar, a ver cómo pronunciamos, cómo hablamos correctamente las palabras. Entonces veamos ahora el tema de la entrevista. Con eso ya reforzamos un poco lo de ayer y empezamos con los tics de locución, a trabajar un poco ejercicios hoy. Vamos a compartir esto y vemos la entrevista. Bueno, vamos a ver quién nos ayuda a leer. Vamos a colocar aquí que no ha leído. Brian leyó ayer. Gonzalo, leíste, estamos a poner un nombre. ¿Gonzalo ya leyó? No, señor. Gonzalo, ¿ya leyó No, ayer? profe, no, señor. Ustedes háganos un favor, nos colaboran en la lectura de hoy en la entrevista, a ver qué hay y reforzamos este punto. Gracias. No, señor. Listo. Entonces, dice, la entrevista. Hay quien la ha definido como un artículo robado y quien la considera el único modo fiable de hacer periodismo y de llevar a los lectores noticias frescas de una fuente identificada. Pero la entrevista también puede ser un favor, un pretexto, una trampa. En el mundo de la prensa y de las comunicaciones de masas, en el mundo, en el mundo de la prensa y de las comunicaciones de masas significa buscar respuestas confrontándose directamente con una persona, la ya expresa que el acto de entrevistar es recíproco. La entrevista es un procedimiento con el que se tiende a atribuir a alguien la responsabilidad de algo que el periodista o el periódico no tiene el valor de decir. Es una manera de colocar a alguien contra la pared para obligarlo después a recorrer un camino sin retorno. Es el instrumento utilizado en instrumento utilizado en nombre de otros para que se diga algo relevante de un modo que no se pueda ser desmentido y permanezca definitivamente como prueba. O bien, la entrevista es un favor, exactamente el típico favor que el director del diario o telediario, presionado por la insistencia de un poderoso, promete como compensación o vía de salida, a fin de que el interesado tenga un balcón al que asomarse y desde el cual pueda decir ni más ni menos lo que quiere decir. Así pues,
Aunque la entrevista siga siendo considerada por muchos directores de periódico y por muchos profesionales de la información como el corazón del periodismo, tal sea su instrumento más arriesgado e imperfecto, y debería tener en la práctica normal periodística el papel que tiene la cirugía en la medicina, algo a lo que se le ocurre si no existe otras soluciones. Quería excluir de este juicio la entrevista A lo cultural. que se recurre, ¿no? Eh, Algo a lo que se recurre, ¿listo? No que se le ocurre, no. A lo que se recurre. Dale. sí. Quisiera excluir de este juicio la entrevista cultural, que, en cualquier caso, siempre sería mejor llevar en el tono y la ambientación amistosa de la conversación. En ella se invita al autor de textos y de ideas a aclarar su propio trabajo, a enterarse de las objeciones, a precisar las intenciones y a responder a las críticas que casi siempre son de naturaleza desinteresada. A diferencia de la entrevista política, la entrevista cultural debe, no obstante, ser deseada por el autor. Además, al igual que los políticos, muchos escritores y muchos artistas desean imponer condiciones al encuentro con el periodista. Si estas condiciones no afectan a la vida privada y no son de carácter personal, nunca deberían ser aceptadas. Y en la práctica, con tal de hablar con el maestro, lo son. Es un error. En cuanto al mundo del espectáculo, la mayor parte de las entrevistas tienen un carácter promocional y deberían ser evitadas o limitadas estrictamente a las páginas del espectáculo. Gracias, listo, Gonzalo. Entonces, gracias por la lectura. Vamos a trabajar un poco vocalización contigo. Mira, a veces cuando nosotros leemos solemos, ¿cómo se dice? Evitamos, más bien, para serme más específico, leer lo que está en el texto e inventamos lo que no está. Entonces, de pronto, ese es tu caso, trata de leer las palabras, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de de locución y vamos a leer lectura y vocalización para la clase de hoy, porque veo que tienes lectura buena, se escucha bien el tono, pero se puede perder un valor como es la entonación, porque estás leyendo un poco con ritmos muy pausados, con los signos de puntuación un poco mal utilizados y anexo a eso estás inventando palabras que no son. Entonces, a la hora de comprender el texto, entonces te puedes enredar. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo hacemos el ejercicio para mejorar. Vamos a ver a Mafe Rodríguez, a ver si nos ayuda con lo que sigue. Por favor. Está Mafe en la sala, por ahí la veo, pero no sé si está en clase Mafe. Bueno, vamos a colocar entonces, a ver, Ashley. ¿Estás ahí, Ashley? Sí, señor. Por favor, nos colaboras en lo que sigue, cómo definir la entrevista, a ver cómo estás leyendo tú también. Bueno, dale, a ver, por favor. ¿Cómo definir la entrevista? Es un instrumento del periodista con el que se pretende presentar una historia desde el punto de vista de su protagonista. La entrevista periodística es principalmente un diálogo, o un intento de diálogo con el poder. Este tipo de diálogo tiene una vía reciente y mala fama. Tanto Hitler como Mussolini, Stanley o Mao fueron entrevistados por famosos periodistas e incluso por prestigiosos escritores. Pero en estas entrevistas no hay mayor huella de verdad o de tipo de información útil de los deseos de poder. A los límites y a los problemas tradicionales de la entrevista política, o sea, diálogo perfecto del periodista con el poder, se añade ahora el estallido de la entrevista, de la entrevista Mira, te como sugiero que instrumento de comunicación. haz respiración Señor. diafragmática, así. Haz respiración No, pero es que no tengo las gafas, entonces veo muy bien. De razón. Entonces amplía un poco
la cosa está para que puedas leer bien. Listo, dale, a ver cómo le sigue, que has tenido unos errores, pero bueno, dale, ya te digo. Como la televisión se... Como la televisión... Como la televisión se presta poco a la presentación de opiniones y comentarios, la entrevista se ha convertido en la única alternativa a la noticia directa y, por dicho motivo, se ha multiplicado rápidamente. Permanece muy viva la importancia de entrevista notable, aquella a través de la cual, en una conversación entre iguales, el entrevistador consigue reconstruir un recorrido u obtener el anuncio de una decisión que en caso contrario no habría existido. Permanece viva e importante también cuando es útil para el público escuchar una narración, una declaración, un anuncio hecho de viva voz por el protagonista. Existe finalmente la entrevista testimonio, narración directa desde el lugar de un drama por la voz de quien lo está viviendo. Sigue siendo un instrumento indispensable de la comunicación siempre que cuente con la doble condición de identificar con la mayor claridad posible al interlocutor y de rechazar la entrevista, por emocionante que ésta sea cuando los interlocutores no son libres. En suma, cuando no es indispensable, cuando no es el único modo de obtener una noticia o de llegar a una revelación, la entrevista es una pérdida de tiempo en televisión y una página despilfarrada en el diario. A menos que sea un favor debido, en tal caso es ajeno al periodismo. Muy bien. Muy bien. Gracias, Ashley. Bueno, vocalización, Ashley, ¿no? Y las gafitas, porque si no, ni modo. Yo también soy miope y si no veo así, grave. Dale. Pronunciación, vocalización, y hoy vamos a ver que en la lectura, cuando vamos a hacer locución, sencillamente hay un problema y es que tenemos que vocalizar. A veces no abrimos la boca, no porque no queramos, sino porque no tenemos el hábito de los ejercicios. A veces es eso cuando nos pasa, cuando vamos a locutar. Bueno, muy bien. Tratemos ahora de ver horas y ejercicios. La entrevista vamos a seguir viéndola, ya lo hemos hablado, ya sabemos que la entrevista es un género periodístico cuya herramienta que utiliza el comunicador es sacar información, revelar cosas que la fuente no quiere, y en cierta manera hay una estructura, unas preguntas previas, pero también hay un sigilo, un olfato periodístico, un rigor del periodista para, en cierta manera, saber sacar información, ¿no? Digamos que hay unas que son dialogadas, hay otras que son preguntas-respuestas. Digamos que hay detrás de todo esto un maravilloso mundo de cómo lograr nosotros acceder a la información. Y también, por obvias razones, como les dije ayer, también porque es un deber del periodista darle la oportunidad a la fuente que ha sido, que está en el blanco, en el huracán de la información, pues darle la oportunidad también de que se exprese. O sea, me parece que además de que es justo, es justicia, también debe ser un rigor periodístico y una responsabilidad del periodista de buscar a la fuente involucrada en cualquier acto, sea cual sea, para que también se exprese. Bueno, vamos a ver ahora lo que sigue. Vamos a ver un video de un profesor ahí, un señor conferencista, que nos va ahora sí meter en contexto del tema de los ejercicios de vocalización. A ver cómo nos va. Vamos a escucharlo, dura 10 minutos. Pongámosle mucha atención porque es muy importante lo que dice este conferencista sobre el tema de hablar en público y la vocalización y la locución, ejercicios como la R, la M, la pronunciación de las palabras, la vocalización, cómo poner la boca. Entonces vamos a escucharlo y vamos a hacer ejercicios hoy después de este video. Gracias. Hoy te enseñaré las mejores recomendaciones de locución de manera rápida, correcta y sencilla. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a dar 7 tips para una correcta locución. Hoy iremos de frente al grano, así que quédate hasta el final porque te diré algo muy importante si quieres dedicarte a esto de manera profesional. Vamos con los 7 tips.
La primera recomendación que te voy a dar es que antes de locutar evites comer. Cuando uno come, no tiene un correcto apoyo del diafragma. Por lo tanto, limita su impostación. No comas. Segundo, antes de grabarte y realizar tu locución, debemos calentar nuestra garganta y nuestras cuerdas vocales. Esto con el propósito de evitar futuras lesiones. Puedes hacerlo pronunciando una consonante de manera alargada, como la M, de este modo. El truco en esto está en empezar con vibraciones que nos ayuden a destensar. Ojo, tensión aquí, 0. Si empiezas a sentir tensión, evita este ejercicio. Después tenemos otro adicional que te puede servir. Por ejemplo, usar la R. Igual que la M, lo alargamos de esta manera. Luego vamos variando un poco. Aparte de la R y la M, tenemos las burbujas, que es lo que también algunos le llaman el helicóptero, que es así. Luego variamos. Hacer esto por 5 minutos nos permite calentar nuestras cuerdas vocales y nuestra garganta. El tercer tip es ejercitar nuestra dicción y nuestra vocalización para pronunciar correctamente las vocales y las consonantes. Una herramienta que uso bastante es pronunciar la palabra murciélago, porque nos ayuda al tener las 5 vocales y consonantes como la R, la M o la C, que nos ayuda a vocalizar correctamente. Vamos a hacerlo ahora. Murciélago, murciélago. También pueden hacer con una palabra muy efectiva para este ejercicio. O-A-X. Lo hacemos de esta manera. O-A-X. Vean cómo se ejercita toda nuestra placa facial, los músculos maxilofaciales. Es importante para pronunciar correctamente todas las palabras de tu texto. También puedes practicar con tu guión en mano, pero esto lo vamos a hablar en el siguiente tip. El cuarto tip es reconocer nuestro texto. Y esto es importante porque complementa el anterior, que es la dicción, lo que nos permite identificar todas las palabras, incluso las complicadas de pronunciar, y no solo reconocerlas, practicarlas y verificar dónde están las pausas naturales, los signos de puntuación y las palabras que tenemos que darle el énfasis necesario. Y esto va de la mano con la intención. Coordina con la persona que te ha contratado, con la empresa que se encarga de hacer esta locución y diles, conversa con ellos, el tema de la intención. ¿Qué tipo de locución debes realizar? Ya sea institucional, comercial o informativa. Es importante saber la intención y qué debemos resaltar del texto. Algo que normalmente realizo es revisar el texto que me entregan. Verifico si está correctamente redactado. También que las palabras estén en mayúscula, que estén en un texto grande y sobre todo justificado. Es importante, no es porque no tengas buena vista, sino que cuando haces locución debes leer fluidamente. El quinto paso, y no menos importante, es respirar. El oxígeno es parte fundamental de una locución, pero ¿por qué lo hacemos antes? Porque así recuperamos nuestro aliento, oxigenamos todo nuestro cuerpo y también nuestra mente. Las respiraciones son profundas. Ya al momento de locutar, hacemos la famosa respiración por 2 tiempos. Esto nos ayuda a no perder el aliento cuando hacemos una locución, cuando realizamos la grabación. Y lo hacemos de la siguiente manera. Normalmente cuando respiramos, solo hinchamos la cavidad baja. Eso es la respiración en un solo tiempo. En 2 tiempos es hinchar esta cavidad, pero también nuestro pecho. Vamos con el ejemplo. Inflamos la cavidad baja, inflamos nuestro pecho. Esta técnica nos permite llevar más aire a nuestro interior y por lo tanto podemos hablar más tiempo sin perder el aliento.
una técnica muy usada por locutores. El tip número 6 es impostar cuando realizamos nuestra locución. Impostar nos permite dar esa fuerza a la locución y sobre todo no fatigar nuestra garganta. Impostar consiste en pasar nuestro aire de manera fluida y relajando totalmente nuestras cuerdas vocales. La potencia del mismo es impulsado por nuestro diafragma. Si quieres aprender más sobre la impostación, te voy a dar un video de sugerencia donde explico los procesos de cómo realizarla correctamente. La séptima recomendación para todos los que pretenden ser locutores es acompañar nuestra voz con el correcto uso de nuestro lenguaje corporal. Y ustedes dirán, ¿qué tan importante es el lenguaje corporal si solo se va a escuchar nuestra voz? Es importante porque nos ayuda a darle intención a nuestras palabras. He hablado sobre este tema en unos videos anteriores, pero el lenguaje corporal nos ayuda completamente en nuestra comunicación, nos da la fuerza, nos da la modulación y nos da, lo hemos mencionado, la intención a nuestras palabras. Usarlo nos permite realizar una correcta locución. Locutar también es actuar, también es interpretar. Nuestras voces deben transportar emociones, sentimientos, pasiones, todo lo que necesita la marca que te está contratando. Por lo tanto, usar el lenguaje corporal te ayuda a que tu voz salga con esa intención que tú necesitas. Ahora, algo que recomiendo es que cuando locutes, cuando te grabes, hazlo de pie. Esto es importante porque te permite tener un mejor apoyo en tu diafragma y la correcta salida del aire al exterior. Y todo esto te permite expresarte mejor. ¡Hey! Esperen un momento, aún no se vayan. ¿Recuerdan que les dije al inicio que se queden hasta el final porque les voy a decir algo importante para quienes quieren ya dedicarse a la locución, ya de manera profesional? Locutar no solo es pararse frente a un micrófono y hablar bonito. Requiere mucha constancia. Es un estilo de vida que requiere también disciplina. Ser constantes con los ejercicios, con nuestras prácticas, con nuestros ensayos. Y por eso también voy a darte unas cuantas herramientas adicionales que te permiten mejorar para tus proyectos. Por ejemplo, es necesario cambiar algunos estilos de vida, beber más agua de lo tradicional, por lo menos unos 2 litros diarios. Esto te va a permitir tener totalmente hidratada nuestra garganta y nuestras cuerdas vocales. También evitará que nuestra saliva esté espesa, porque una saliva espesa se escucha en el micrófono. Otra cosa que también debemos variar en nuestra vida diaria es evitar el picante. El rocoto, el ají, el chile, cualquier cosa que sea muy picante irrita nuestra garganta, nos produce mucosidad, lo que no nos permite realizar una muy buena locución. Otra cosa que debes evitar son los lugares con aire acondicionado, porque eso hace que tu garganta esté seca y usar tu voz en ese estado podría ocasionar daño. En todo caso, si no puedes evitar esa situación, te recomiendo beber agua antes y durante tu locución. Muy bien amigos, estos fueron los 7 tips que personalmente me han ayudado para realizar una locución de manera correcta. Y estoy seguro de que si ustedes siguen todos estos pasos, también les van a ayudar. Por eso se los recomiendo. No olvides compartir este video, suscríbete, comenta qué próximos temas deseas que hablemos en Expresarte Mejor. Sígueme en todas las redes sociales, Facebook, muy bien. Expresarte Muchas Mejor. gracias. Ahí tenemos unas recomendaciones de este profesor. Ahora vamos a hacer ejercicio nosotros. Ya nos tocó meternos, bueno, en el tema de vocalización, lo vamos reforzando. Vamos a hacer el ejercicio de lectura y vocalización que está en ese Word. Hay un texto para leer. Mientras lo comparte Nicole, les voy diciendo qué es lo que quiero que hagamos inicialmente. Ya escuchamos unas recomendaciones de este profesor. Una de ellas es la vocalización, el ejercicio de
Pronunciar. Mire, les dije al inicio, nosotros no hablamos bien porque no queremos abrir la boca. Sí, a veces hablamos y no abrimos la boca. Al principio nos puede doler esta parte de la cara porque hablamos y pronunciamos y esto duele. Esto duele. Es cierto que no nos van a ver, pero también es cierto que hacer la mímica, hacer el esfuerzo, cuando estamos transmitiendo la selección Colombia, va en ascenso. Entonces uno empieza como a hacer esto, a hacer muecas, a hacer todas las cosas. Nadie nos ve, pero es importante la actitud, porque cuando uno está convencido de lo que dice, de lo que quiere transmitir, seguramente van a estar convencidos los que nos escuchan. Es una condición sine qua non. No, si no hablamos de lo que nos gusta, no estamos convencidos, es muy complicado convencer. Entonces vamos a ver esos ejercicios de lectura y vocalización, que es un Word. Está ahí Nicole para empezar a trabajar todos y a leer. Vamos a empezar es a leer. Vamos a leer. Después vamos a entonar, vocalizar, hacer los ejercicios. Y tercero, vamos a poner estilos. Vamos a poner estilos como de ánimo, de tristeza, de emotivo, de no emotivo, de falsete, de gritos, de no gritos, qué sé yo. Vamos a ver cómo nos va en esta clase hoy con este primer ejercicio de locución. Para efectos, vamos a colocar a Ana María. Ana María, ¿estás ahí? O Mafe, que también le dije, pero no sé si ella estará por ahí. Para ver quién empieza de ustedes dos. Vamos a empezar con ustedes dos. Igual todo lo vamos a hacer. Son varios ejercicios. Ana Sí, María, profe, Ok, bueno. Entonces, yo te había llamado a ti hace rato, Mafe. Vamos a... profe, es que no pude activar el micrófono rápido y ya llamaste a Ashley. Bueno, dale. Entonces, vamos a empezar contigo y después Ana María. Vamos a leer cada ejercicio que está ahí, lo vamos a hacer. Vamos a empezar contigo los ejercicios, después Ana María y vamos rotando, porque son varios ejercicios para que todos lo hagamos de vocalización y después hay unos tips de locución ahí también que nos dice otro video que nos va a ayudar. Bueno, vamos a ver cómo lo va. Empezamos a leer. Gracias. Ejercicio 1. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, el comunicador artificial siempre sonará igual. Y en cambio, el comunicador que utiliza la naturaleza será capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y hará llegar su mensaje con el sentimiento que debe imprimirle. Te propongo el siguiente ejercicio. Coge al azar un texto de un periódico, un libro, una revista, una web, el que sea, no muy largo, un párrafo de unos 5 líneas. Intenta leerlo varias veces, transmitiendo en cada ocasión un sentimiento y un estado de ánimo diferente. Por ejemplo, léelo como si fuera un texto graciosísimo, como si estuviera muy enfadado, como si estuvieras como si hubiese mucho ruido a tu alrededor y tuvieses que gritar, como si estuvieses entre el público asistiendo a una conferencia y tuvieses que hablar muy bajo, como si un político desde el artil, perdón, Desde la atril, de la atril. Lo siento, profe, es que me dio tos. Tome agua para el ejercicio, tengan agua ahí, un vaso, porque si no, porque nos dijo la recomendación que nos hizo el profesor. Como si fuese un político desde el atril es donde se colocan las manos o el papel, convenciendo a las masas en un meeting, no lleva tilde, en un meeting. Fíjese que hay que leer de acuerdo cómo están las palabras escritas. Si llevara tilde sería un meeting, y es un meeting, como si tu audiencia fueran los niños de una guardería. ¿Sí? ¿Ya tomaste agua? Vamos. Sí, profe, ya. Mafe, dale. Sí, profe, ya. Entonces, otra vez. Como si fuera un político desde el artil, convenciendo a las masas de un mitin. Como si tu audiencia fueran los... mitin, ahí dice, profe, ¿no? Como si tu audiencia fueran los niños de una... Convenciendo a la masa con un... Sigue. Como si tu audiencia fueran los niños de una guardería. Grábalo y escúchalo. Comprueba si hay diferencias. Si ves que no las hay o hay muy pocas. Inténtalo sin leer.
Memoriza un texto fácil, una frase de uso cotidiano, como por ejemplo, qué buen día hace hoy, seguro que me voy a la playa. Este ejercicio conviene hacerlo en dos tipos de texto, desde poesía hasta informativo y añadiendo supuestos. Y como siempre, recomendaré en los ejercicios que propongo. Hay que exagerar, arriesgar para alcanzar nuestro punto ideal. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces ya sabes, lo puedes hacer emotivo, con tristeza, con alegría, con sentimiento, gritando, no gritando, como lo hacen los políticos. Los políticos convencen a las masas porque están convencidos de que lo que están diciendo es carreta y eso la gente se las come. Y el resto es puro gestos, puro gestos. El 80% del éxito de un locutor o un comunicador está no tanto lo que digas, sino cómo lo digas. Eso siempre va a ser así. Si tú te paras frente a una cámara y estás convencido de lo que dices y tienes muy buena actitud, el resto ya está ganado. Es solo gestos, es solo puro estilo y el resto lo haces muy fácil. Si te sientas ante un micrófono y no dominas el tema, va a ser muy complicado. Entonces ya viene una materia que se llama comunicación oral escrita. Ahí hay un tema que es importante, la gramática también, el tema de la pronunciación, las tildes, las comas, todo este cuento. Y el resto es hablar en público, pararse y estar convencido. Entonces vamos a hacer este ejercicio. A ver, ejercicio número 2. Sigamos leyendo, el que ya vamos a los ejercicios de lectura. Mafe, ¿quieres descansar? Vamos a poner entonces Sí, profe. No, tranquila, vamos a colocar a que le dije, a Ana María, que creo que fue la que le dije. Tengan agüita ahí para que por si les da sed no se vayan a secar la garganta. Ana María. Sí, señor. Bueno. Vale, dale, gracias. Ejercicio 2. En la línea del ejercicio anterior vamos a leer diferentes textos imprimiéndole a cada uno el sentimiento, el ritmo, el énfasis, etcétera, que le corresponde. El primero es un fragmento de un cuento. Intentar leerlo Intentar leerlo exagerando la entonación como si quisieras llamar la atención de unos niños que te escuchan atentos. Imita las voces, no te quedes corto. El segundo es un típico texto informativo. Su lectura debe ser neutra, sin aspavientos, seria, aunque vocalizando y sin correr. Que se entienda claramente la noticia. El tercero son 2 estrofas de una poesía de Machado. Intenta sentir lo que dices y que así llegue al receptor. Insisto, exagera en el énfasis, ayúdate de la gesticulación, varía la intensidad de cada verso. Los textos poéticos son idóneos para las prácticas de locución, pues sirven para muchos tipos de ejercicios, para trabajar la interpretación, el lenguaje corporal, la vocalización, la velocidad, para combatir la monotonía, etc. El cuarto es un fragmento de un supuesto mitin político. Imagínate que estás encima de un estrado, ante un atril, dirigiéndote a cientos de seguidores que te escuchan convencidos. Eleva el volumen y la entonación. Recalca, subraya si es necesario. Las palabras o frases donde tengas que enfatizar más. Ve subiendo la intensidad para que al final provoques que el público rompa en vítores y aplausos. Grábalo y escúchate. Comprueba si hay diferencias. ¿Te convence? Sé crítico. Si ves que no hay diferencias entre las diferentes lecturas o hay muy pocas, inténtalo de nuevo. Una variante del ejercicio, para mí más divertida e interesante, es leer los 4 textos con las entonaciones que no le corresponden. Por ejemplo, intenta leer el primer texto, el cuento, como si estuvieras leyendo una noticia o dando un meeting. Y así como los demás, grábate y escúchalo. Pídele a alguien de confianza y de gran paciencia que intente adivinar qué entonación le has dado a cada texto. Bueno, vamos con el primero a ver cómo nos va. Este es el cuento. A ver, empecemos, Ana María. Bueno, tú tienes, vamos a lo que yo percibo de tu voz.
A mí me gusta tu voz porque tu voz es aguda y tiene un sonsonete nasal. Ese es un tono chévere, agradable para radio, y la voz es muy limpia. Creo que no tienes problemas de, digamos, de pronunciación de las palabras bien, las lees bien, y los ritmos son buenos. Ahora vamos a ver cómo nos hace este ejercicio. De repente vio al monstruo, que era enorme delante de él. ¿A dónde vas, niña? Entonces vamos a poner la entonación, vamos a hacerlo, nárranos el cuento con todo esto que estamos diciendo, con Ay, sentimiento, Dios. Ok. a ver cómo nos va. No, pero tú tienes tono de voz agradable, me parece que si haces este ejercicio y lo grabas, te vas a dar cuenta. A ver, ¿cómo Ok. vas? Primero. Perdón. Respiración. Espérate, entonces, ¿qué tienes que hacer? Respiración diafragmática, calentamiento de la garganta. Todo ese ejercicio y trata de, y para que quiero que le pongas como la entonación, como cuando te cuentan el cuento cuando estábamos chiquitos nos leían, ¿verdad? De repente vio Ok. un monstruo, era un enorme delante de ella. Oh, ¿a dónde vas, niña? Póngale toda la entonación, todo el ejercicio, a ver cómo te va. Ok, Tú tienes lo voy a mejor voz. intentar. Lo voy a intentar. Dale. De repente vio al monstruo, que era enorme delante de ella. ¿A dónde vas, niña? Le preguntó con su voz ronca. A casa de mi abuelita, le dijo asustada. No está lejos, pensó el monstruo para sí, dándose media vuelta. Bien, entonces, no estás lejos. Pensó el monstruo para sí, dando media vuelta. O sea, es como, yo creo que el ejercicio lo hiciste leído, pero intentas ponerle la entonación, pero creo que es la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa aquí? La intención comunicativa es demostrar que el monstruo que ella se está imaginando, o que esa niña se está imaginando, con esa voz ronca, se la haga entender a la abuelita, ¿no? Ma, abuelita, vi un monstruo. Oh. Una cosa así como, que, como narrarle el cuento y diga, ¿será que hay un monstruo? ¿No hay un monstruo? Pero lo hiciste bien, vamos bien, no te afanes que la idea de esto es que vamos a hacer más ejercicios de esto hasta que le cojamos el tiro. Vamos con el segundo que nos proponen ahí. ¿Un texto qué? Subámoslo un momentico, Nicole, para ver qué nos proponen ahí en el segundo. En el segundo ejercicio era informativo, si no estoy mal. Sí, es informativo. La lectura Bueno, y debe el ser tercero, neutra, sin pavimentos. Son y el estrofas de una tercero, poesía de Machado. listo, Entonces entonces debe ahí ser tú como inspirador. tienes que exagerar. Oh, exageres como una poesía. Y del cielo cayó, no sé qué, acuerdas que nos enseñaron en el colegio toda esa joda de la poesía. Y el de otra que sigue es simplemente una voz neutra y el resto ya son textos de fragmentos como políticos gritando. Y el monstruo gritó y salió y la abuelita se va y baja falsetes, baja, sube. A ver cómo nos va. Igual todo lo vamos a hacer, ¿no? Y a ver cómo nos va a todos porque el ejercicio es para todos. Se prepara después Natalia y Charit para leer también este texto. Vamos a ver, terminemos con el segundo. Ana María. Ese es neutro, ¿no? Ese es neutro informativo. Ok. La inmigración y la vivienda son dos de las cuestiones que inquietan cada vez más a los andaluces, quienes siguen considerando el desempleo como su principal preocupación. Ana María, Según... párate ahí. La coma va hasta Andalucía, entonces tienes que respirar. Fíjate hasta dónde va la coma. La migración y Sí, la hice vivienda una breve pausa. intentan cada Es vez que se más. supone que la coma, o sea, que el espacio de la coma es menos que el espacio de un punto, pero sí hice como un breve espacio. Recuerda que la coma son para 3 elementos: pausas breves, para evitar la repetición de la confusión y la disyunción, y para comas explicativas, ¿verdad? Creo que lo vimos en una clase en Sí, comunicación señor. oral. Entonces aquí la coma va hasta ahí tienes que respirar porque vas a narrar una nota informativa. Okay. La inmigración y la vivienda son dos de las cuestiones que inquietan cada vez más a los colombianos, quienes siguen considerando el desempleo como una principal preocupación, según un informe realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política Electoral de Andalucía durante el otoño de este año. Hasta ahí tendrías que respirar. ¿Viste? Vamos a ver, dale.
La inmigración y la vivienda son dos de las cuestiones que inquietan cada vez más a los andaluces, quienes siguen considerando el empleo como su principal preocupación. Según un informe realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía durante el otoño de este año. Madre, yo estaba haciendo fuerza para que te aguantara el aire. Le alcanzó el aire, ¿sí o no? Sí, ¿Te lo sé sentiste ahogada en manejar un momento? yo. No, porque sabía que era un texto largo y no había más comas. Bueno, muy bien. Perfecto. Gracias. Descansa, agüita y Bueno, respiración diafragmática. Entonación, yo creo que tú tienes buena lectura. No tengo problemas contigo. En cuanto a lectura, solo en cuanto a más expresión, aprovechar más la entonación y los ritmos, creo que te falta eso. Porque por lo visto lees muy bien y tienes muy buen tono de voz. Me gusta el tono de voz tuyo. Es nasal y es agradable. bueno, señor. Bueno, muy bien. Vamos con, le dije Natalia y Charit. Vamos con el tercer texto, que es un texto poético. A ver, Natalia. Después Charit. Profe, en estos momentos Nata tiene problemas de escribir. ¿Natalia qué? Natalia tiene, ¿qué fue lo que dijo? Tiene problemas de conexión. Ah, bueno. Bueno, entonces Charit. Estaba hablando. Sí, sí, señor. Vamos, entonces el tercer texto que te estoy proponiendo es emotivo, prosa, emotivo no, ay, ¿cómo es? Poético, poético. Y el 4 es político. A ver, ¿cómo nos va? Bueno, el tercero dice, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Sombrío. Ah, ok, Sombrío. sombrío. Eso es un hiato. Y todo el campo en un momento se queda, ahí hay una coma, mudo y sombrío, coma, meditando. Dale, a ver cómo lo hace. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. Ajá. Ahora hazlo poéticamente, ahora sí. Vamos a hacerlo poética. Ya lo leíste. Hágale el énfasis, hágala los sentimental que hay. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. Hazlo como una prosa de esas de poesía. Ya lo leíste. Vamos para arriba un momentito, Nicole, para que yo empiece desde arriba, porfa. Hágalo como poesía, ¿listo? Y énfasis en palabras que tú crees. Por decir la pasión. Y el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día, ya no siento el corazón. Hágalo fuerte, a ver cómo lo hace. Bueno, dice, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día y ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Falta más, como más sentimiento, más emoción. A ver, Fernanda, vamos a escuchar a Fernanda, a ver cómo lo hace desde el punto de vista poético, no desde el punto de vista político. A ver, Fernanda, para abajo. Vamos gracias, al tema fuerte de como políticamente hablando. Porque no hay derecho a que la señora Martínez diga que van a invertir 3 millones de euros cuando es absolutamente falso. O sea, falsetes, como cuando uno le pone como un político. A ver, Fernanda, ¿cómo lo hace? Porque no hay derecho a que la señora Martínez diga que van a intervenir 3 millones de euros cuando es absolutamente falso. Y lo digo sabiendo lo que digo. Mienten. No van a gastar un solo duro en nuestra ciudad. En cambio, nosotros sí lo vamos a hacer. Muy bien, ahí sonó con carácter, con fuerza. Entonces, cada cual tiene su estilo, ¿verdad? La idea de estos ejercicios es que vayamos vocalizando. Tú tienes, en tu caso, tú tienes buena lectura y tu estilo es un poco más rítmico, pero acelerado, porque no hay derecho a que la señora Martínez diga que hay que invertir. ¿Sí? Eso es válido, son estilos diferentes,
Hay periodistas que tienen estilo de narrar rápido desde que no se equivoque, desde que no le falte el oxígeno en los pulmones o la respiración, lo demás es carreta porque ese es tu estilo. Y lo digo sabiendo lo que digo. Mienten, no van a gastar un solo duro en nuestra ciudad. En cambio, nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces, digamos que tú lo hiciste a tu ritmo y no se equivocó. Eso es muy importante. Vamos con el ejercicio 3. A ver qué me falta. Laura. Laura Epiayú, que no te hemos escuchado. Sí. En los ejercicios 1 y 2 hemos intentado adaptarnos al contenido del mensaje. Vea eso, a ver. Más bien, quiero escuchar cómo le dice. En los ejercicios 1 y 2 hemos intentado adaptarnos al contenido del mensaje o hemos decidido cómo queríamos que llegase al receptor, modificando la entonación a nuestro antojo. Para lograr un resultado óptimo, hay que evitar, entre otras cosas, la entonación monótona. Hay que variar la velocidad, enfatizar, cambiar el tono, cuando sea necesario, más agudo y rápido para llamar la atención o más grave y lento para el contenido que más querramos destacar. Y además hay que variar el volumen y la intensidad de la misma manera que lo haríamos en una conversación cotidiana. Por corrección, miedo, educación, etcétera, nos vemos entre dos segmentos muy cercanos entre sí, que, sin quererlo, limitan nuestras capacidades ante el micrófono. En tu vida cotidiana, ¿eres capaz de gritar y proyectar la voz y también susurrar? Sí, chévere ese ejercicio. Hablar en el oído. Imagínate cantándole algo a alguien cercano a ti. Visualiza cómo te expresas, tu ritmo, tu volumen, tu entonación, incluso tu gesticulación. En su momento hablaremos de la importancia del lenguaje corporal. Ahora visualízate delante de un micrófono y hazte las siguientes preguntas. ¿Te reconoces como la misma persona? ¿Te expresas igual en ambos casos? ¿Suenas igual de convincente? Vamos a trabajar la intensidad. En el siguiente texto diferenciamos 5 niveles. Imagínate que estás solo o sola en tu habitación y piensas en voz alta o bien que le estás contando una confidencia a un buen amigo o amiga. Se trata de leer cada nivel aumentando la intensidad y apreciando diferencias entre uno y otro. El primer nivel se debe leer con un volumen muy bajo, reflexivo y con un tono grave. En el segundo hemos de subir unos pocos decibelios e imprimirle un poco más de énfasis, aunque sin pasarnos. En el tercero subimos más el volumen y empezamos a mostrar nuestro enojo. En el cuarto, el cabreo se hace patente y la intensidad ha aumentado por encima de nuestro volumen habitual, casi gritando. El quinto debe ser un grito que asuste. Hemos de reflejar nuestro enfado absoluto. Hay que soltar toda la ira por la boca. Antes de hacerlo, ten en cuenta lo siguiente. Calienta antes de hacer el ejercicio, es muy importante. Seguramente tenderás a acelerar la lectura. Procura evitarlo, no corras. Recalca las palabras, enfatiza en algunos conceptos que consideres importantes. No te cortes, grita, enfádate. Si te resulta más fácil, cambia los nombres y pon alguno que te ayude. Enciérrate en una habitación y avisa a la gente que no se asuste si te oye gritar. Recuerdo en una ocasión
impartiendo un taller en un centro público. Al hacer este ejercicio, un alumno se entregó tanto que vinieron 2 guardas de seguridad a ver qué pasaba. Bueno, vamos ahora sí. A ver, Laura. A mí me sorprende una cosa de ti, que tú tienes muy buena lectura del castellano, ¿no? Lees muy bien el castellano y digamos que estás manejando muy bien el tema del micrófono. No se siente el golpeo, no se siente bien. Digamos que estás trabajando muy bien el micrófono y estás trabajando, o la cámara, o como lo estás haciendo ahí. Se es muy claro lo que dices y lo lees muy bien. Y rítmicamente, Laura, estás bien en la entonación, o sea, llevas una entonación pausada, agradable, no es monótona, no es aburridora, pero entonces cuando intentes que te vas a equivocar, mira, las equivocaciones van a estar siempre, eh, digamos, presentes en nosotros. Todo el mundo se va a equivocar en un micrófono, ante una cámara, eso no lo vamos a evitar porque no somos perfectos. Y depende también de las situaciones que esté el día y cómo esté uno, no somos seres humanos, ¿no? Entonces puede ese día que llovió y amanecimos ya con el pie torcido, entonces ya no es lo mismo. O ese día mucha gente encima, o ese día estoy súper anímico. Depende de muchas cosas. Siempre nos vamos a equivocar. ¿Qué te sugiero cuando te equivoques? Sigue como si nada hubiese pasado. La gente se da cuenta de nuestra equivocación porque nos detenemos. La gente no se da cuenta si nosotros seguimos como si nada hubiese pasado. Esa sería una recomendación para ti. Vamos ahora sí a hacerlo como nos propone este texto. En el primero, creo que decía que era algo reflexivo, algo así como un texto, bueno, ya me fue la paloma, creo que era reflexivo, nos tocaría subir. En el segundo vamos subiendo la voz, en el tercero vamos casi que gritando y hasta lleguemos a gritar. Creo que el primer nivel debes leerlo muy bajo, reflexivo y con un tono grave. O sea, tienes que leerlo así y un poco reflexivo. Yo te dije, ¿cómo? Más así. En el segundo hemos de subir un poco los decibeles, entonces ahí vamos subiendo un poco el nivel, en el segundo nivel, ¿verdad? Y sin pasarnos, sin gritar. Vamos subiendo al tercero el volumen y empezamos a mostrar como enojo. Yo se lo dije, pero sin gritar. Ya en el cuarto, si vamos casi que gritando, hasta llegar al quinto, que es el enfado total, y al gritar se dijo, pues no sé si lo podemos hacer aquí, pero tratemos de hacerlo para... Claro, saque estos ejercicios para que los sigamos haciendo en casa, ¿verdad? Bueno, vamos, son 5 niveles. Empecemos con el tono grave, un poco reflexivo. A ver cómo nos va. Dale ver, Laura. Y se preparan Nicole, para que siga también con el ejercicio. Vamos, dale en el primer nivel. ¿Cómo lo harías, Laura? ¿Es reflexivo, un tono bajo? Texto, nivel 1. Uh-huh. He de reconocer que esta situación me molestó, pero ya lo tengo olvidado. Nivel 2. El segundo. Es que duele mucho que una persona te engañe, como lo hizo Carlos, pero ya está. Perfecto. Subamos de nivel, vamos un poquito más para arriba, el tono de voz. Nivel 3. ¿Por qué no me digas, ¿sí? ¿Por qué no me digas tú comprometer? Como más enojadita, como más enojadita, sube el nivel. ¿Por qué? No me digas tú, comprometerse conmigo, no, súbale el nivel. Vamos al tercero, Dale, dale, a fuerza. ¿Por qué no me digas tú comprometer? ¿Por qué no me digas tú comprometerse conmigo en que íbamos a hacer juntos el viaje, comprar los billetes y luego dejar tirado? No, dejarme. No, Comprar los dejarme. billetes y luego dejarme tirado como me dejó, es que no tiene nada. Yo veré, como a fuerza, hagámoslo bien. Tú puedes. Que me estás leyendo, tú eres muy dulce, pero ahora póngale más rabia, no sé, no. un poquito más de enojo, sí. ¿Por qué no me digas tú comprometerse conmigo en que íbamos a hacer juntos el viaje, comprar los billetes y luego dejarme tirado como me dejó? Es que tiene narices. Eso, muy bien, mejoraste. Vamos al nivel 4. Vamos a gritar, no sé. Me sacó la piedra, hágale. Dios. Nivel 4.
No me quiera cabrear, pero a mí nadie me hace esto. Como más fuerza, yo veré. No me quiero cabrear, pero a mí nadie me hace esto. Con todo preparado, habiendo pedido favores a mis compañeros para poder coger unos días y que ahora se vaya con la tonta de Lola, teniendo ya todo organizado como estaba. Nivel- Vamos, es que como te pillé lo mato, imbécil, somier, algo así fue. Sáquele la piedra, a ver. Dios mío. Nivel 5. Vamos, es que como lo pillé, lo mato. Como lo imbécil. pille, lo mato. Como lo... No es pasado, es presente. Vamos, vamos, es que como lo pille, lo mato. Imbécil, son mierda. Ah, y como Muy te bien. olvides de grabar lo que hagas y de escucharlo, te critico y ya. Ah, ese es del texto. Sé crítico, y si no te convence, repítelo. Vamos, pues. Fuerza, mujer. Bueno, otra vez. Vamos, es que como lo pille, lo mato. Imbécil, son mierda. Ya, bro. Muy bien. Perfecto. Bien. ¿Cómo te sentiste haciendo este ejercicio? Y uno como que le da pena, pero es lo que te decía. A veces uno no quiere hacer el ejercicio de vocalización. Esto es lo que buscas es, claro, si estamos en una clase, sí, pero digamos que hazlo también personalmente, grábate a ver cómo sale frente a, como te digo yo, frente al espejo de tu casa, ahí que tienes grande, y lo puedes hacer, ¿verdad? A ver cómo gesticulas, hagas énfasis, sentimiento, póngale de verdad y fuerza a esa voz, que tú tienes una voz dulce, pero a veces nos hace falta eso. ¿Cómo te sentiste, Laura, haciendo este ejercicio? Pues bien, pero es que yo no suelo enojarme mucho y así. O sea, como mi voz es muy tranquila y muy así. Ajá. Justamente por eso, pero Pero cuando te bueno, toque también es de transmitir interpretar. ajá, y cuando te toque transmitir una nota periodística donde haya sentimiento, donde haya rabia, donde te toque cubrir manifestaciones, donde te toque una cantidad de cosas de esas, ahí tienes que dejar ya ese sentimentalismo y esa dulzura, y te toca fuerte y gritar, porque a veces con tanta manifestación no te van a escuchar. Entonces, si tú estás, no te va a escuchar, no te van a poder transmitir bien la nota periodística en vivo. ¿Ves? Por eso este ejercicio busca eso. A veces uno tiene que, el escenario que le toque, también, por ejemplo, si tú estás en un terremoto, pues tú no vas a gritar, tú vas a ponerle un tono más de voz, de sentimiento, donde hay víctimas, donde hay una cantidad de situaciones de dolor, pues ya cambia el tema. Pues ahí entra ya la Laura sentimental, toda dulce, pero cuando nos toque el escenario, que nos toque, ¿listo? Listo, profe. Bueno, vamos, Nicole, a ver cómo lo hacemos. Después me faltó Brian y Gonzalo. A ver, Nicole. ¿Este mismo, profe? El mismo, a ver cómo nos va cada nivel. Ok. Ok, ya, perdón. Respiración, agüita, ejercicio, vocalización, diafragma. He de reconocer que esta situación me molestó, pero ya lo tengo olvidado. Es que duele mucho que una persona te engañe como lo hizo Carlos, pero ya está. Porque no me digas tú, comprometerte conmigo en que íbamos a hacer juntos el viaje, comprar los billetes y luego dejarme tirada como me dejó, es que tiene narices. No me quiero cabrear, pero a mí nadie me hace esto. Con todo preparado, habiendo pedido favores a mis compañeros para poder coger unos días y que ahora se vaya con la tonta de Lola, teniendo ya todo organizado como estaba, vamos, es que como lo pille, lo mato, imbécil, so mierda. ¿También leo lo otro, profe? ¿Se me fue el internet? Vamos No con el creo que ejercicio cuarto. No, lo tenía en silencio, disculpa, porque lo estaba escuchando atentamente. Vamos con el ejercicio 4. Creo que lo hiciste muy bien. Ese es el ejercicio. Hacer énfasis,
el tema de emoción. Fíjate cómo fuiste subiendo el nivel, el tono de voz y cómo uno siente que estás narrando, uno siente que está viviendo, está sintiendo lo que tú estás diciendo. Y dice, güey, madre, esta mujer se enojó de verdad. Ese es el ejercicio. Y cuando tú estés transmitiendo una noticia radial, seguramente vas a hacerle ver imágenes a la gente. Entonces, es que estamos en la ciudad de Manizales o en Cali con las manifestaciones. ¡Bum! Son una bomba. ¿Tú qué dices ahí? Un petardo. Detonar un petardo en esas instalaciones, toda la papa va subiendo el nivel. Fíjense que ya empiezas a transmitir emociones, sentimientos. Tú lo hiciste muy bien, el tono de voz tuyo siempre me ha parecido muy agradable. Siempre creo que tienes un estilo ya periodístico definido. Ya contigo el tema es manejar ahora ya ese estilo que ya te tengo identificado en radio. Ya es cuestión de hacer noticias. Y por eso vamos a ver cuando hagas noticias, cuando leas noticias en el tema de noticias que vamos a leer, pues ya ver la periodista. Vamos a leer esto en el ejercicio 4, Nicole, a ver cómo nos va. A ver qué dice ese ejercicio 4. Ejercicio 4. En estos primeros ejercicios estamos trabajando en nuestra capacidad para adaptarnos a diferentes textos, a distintos estados de ánimo. Nos estamos demostrando que somos capaces de alcanzar objetivos que antes no lográbamos, por medio de las diferentes entonaciones, del énfasis de la interpretación. En la radio y en la televisión se tienden, sobre todo los locutores de noticias, a caer en una monotonía de la que cuesta mucho salir. En ocasiones, por miedo al ridículo o por un exceso de corrección, no alcanzamos la entonación adecuada, no interpretamos correctamente el texto que estamos leyendo o la idea que queremos comunicar. Te propongo trabajar con este texto extraído de Cyrano de Bergerac, la obra de Edmond de Rostand. Cyrano era un personaje muy peculiar que camuflaba su fealdad. Llamaba la atención por su inmenso y prominente apéndice nasal, con un altísimo nivel cultural, un gran vocabulario y una extraordinaria facilidad para el verso y la prosa improvisada. En un pasaje de la obra, Valverde tiene la osadía de dirigirse a Cyrano refiriéndose al tamaño de su nariz, a lo que Cyrano responde de una forma un tanto especial y muy en su estilo. Como verás, Cyrano se refiere a su nariz desde distintas perspectivas. El ejercicio consiste en que leas cada frase que dice Cyrano con su correspondiente entonación. Cuando diga agresivo, le imprimes a la frase un tono agresivo. Si dice amistoso, con tono amistoso, etc. Antes de realizar el ejercicio, calienta. Si tienes algún método, utilízalo. Y si no, como siempre te digo, grábalo y escúchate. Comprueba si has sido capaz de diferenciar con tus entonaciones las distintas expresiones de Cyrano. Si no te convence, vuelve a intentarlo. No te quedes corto, arriesga, exagera, y si tienes dudas sobre cómo hacer el ejercicio, mándame un mail y te ayudaré. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo. Gracias, Nicole. Vamos a contar, vamos a escuchar a Brian y a Gonzalo. A ver, Brian, tu voz en esta ocasión, este ejercicio te tocó. Y a Gonzalo. Ya casi vamos terminando. Mañana en la sesión 3 hay más ejercicios prácticos de locución para seguir trabajando en eso. Vamos pues. Brian. Profe, desde Valverde, ¿sí? Ajá. Dale a ver cómo nos va. Yo veré. Mira lo que nos propone. Subámoslo un poquitico, Nicole, por favor. Nos propone que lo hagamos en un tono, digamos, entonación, con una correspondiente entonación. Cuando se diga agresivo, le imprime una frase de tono agresivo. Y si dice amistoso, en un tono amistoso. A ver cómo lo haría. Profe, pero o sea, Valverde soy yo y Cyrano Sí, es Gonzalo, ¿o leo los dos? Ustedes se pueden rotar, a ver cómo lo harías. Listo, listo. Entonces, tenéis una nariz muy grande. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Te quedaste? Eso es muy corto, joven. Yo os abandono que podáis variar bastante el tono. No, a ver, por ahí le hagamos de ganar. Siga, a ver. Hazlo agresivo ahorita, Brian, que lo hiciste bien en el otro tono. Si en mi cara tuviese tal nariz, me la amputara.
me la amputara. Si en mi cara tuviese tal nariz, me la amputara. Hágalo como enojado, como un tono más agresivo. Fuerte. Ok, ok. Respiración y fuerte. Listo. Si en mi cara tuviese tal nariz, me la amputara. Y A ver, amistoso. sigo leyendo el resto, profe. Sí, ahora o- amistoso. Amistoso. Mira cómo te está diciendo. Agresivo, amistoso, Listo. curioso, burlón, tata. Hazlo como está ya, a ver. Listo. ¿Se baña en vuestro vaso al beber o en embudo usáis al caso? Bien, bien. Descriptivo. ¿Es un Descriptivo. cabo? ¿Una escolera? Más, ¿qué digo? Si es una cordillera. En admiración, si es una cosa. Curioso. Ujú. Ok, Dale. curioso. ¿De qué os sirve ese accesorio? ¿De alacena, de caja o de escritorio? Burlón. Ja, tanto a los pájaros. Tanto a los pájaros amáis que en el rostro una alcándara les dais. Y Brutal. brutal. Dale, fuerte. Fuerte ¿Podéis? con ese brutal. Brutal. Ok. Listo, listo. ¿Podéis fumar sin que el vecino fuego en la chimenea grite? Bien, perfecto. A ver, sigue, ¿qué más hay ahí? Vamos a bajar si hay algo, si no vamos con Gonzalo. Listo, muy bien. Mira que tú tienes una gran ventaja, Brian, y es que, digamos, que ese tono de voz tuyo es muy, muy bueno. Y más si le logras hacer lo que hiciste tú, ponerle el ánimo, lo chistoso, lo burlón, esa parte histriónica, pues casi nadie la tiene. Digamos que para FM, estos programas que nosotros vemos ahí, o perdón, que nosotros escuchamos diariamente de Caracol, y bueno, estos tipos que son expertos en esas imitaciones de voces, y son capaces de pasar de una voz aguda, una voz grave y una voz de enojona. Eso es muy importante. Creo que te puedes ir muy bien en radio. Sigue trabajando esas entonaciones, esos ritmos y esos cambios de voces que no es fácil. Listo, gracias. Listo. Vamos con, a ver, don Gonzalo, a ver cómo nos va lo que nos propone la fino, solícito, provisor, dramático, enfático, pedantesco, como pedante. Aristófanes no cita más que un, qué sé yo, respetuoso señor. Besos a la mano. Ingenuo, tonto, lisonjero, como el que pide limosna. Lírico, en una concha, Platón, una cosa así. Vamos a ver, Gonzalo. Listo, profe, desde fino, ¿sí? Para colgar las capas y sombreros, esa percha muy útil ha de seros. Solicito. Comprarle una sombrilla, el sol ardiente, su color mancilla. Profe, ¿pero qué es previsor? O sea, ¿cuál sería un De solicitar, solícito, que es como diligente, como no, profe, solicito tal previsor. cosa. Previsor. ¿No? Que previsor es que prevé algo, que va a venir algo. ¿Sí me hago entender? El verbo prever, previsor, que ve que viene algo. ¿Sí? Que prevé algo. Hacerme entender. Listo. Que observa que se viene algo. Dale. Tal nariz es un exceso. Buscad a la cabeza contrapeso. Entonces ya sabes, viene algo. La nariz es un exceso. Buscada la cabeza contrapeso. ¿Sí? Dale. Dramático. Listo, dramático. Evitad riñas y enojos. Si os llega a sangrar, diera un mar rojo. Diera un mar rojo. A ver. Bueno, entonces ahí lectura. Ahí donde yo les decía, vamos a leerlo. Entonces, si quiere leerlo, evitar riñas y enojo, si os llegara a sangrar, diera un mar rojo. Ahora sí con dramático. Oye, evitar riñas y enojo, si os llegara a sangrar, diera un mar rojo. No hay así como dramático, como señala. Usted man sí le pone vaina dramática a la vida. Dale. Pues, evitar riñas y enojo. Si os llegara a sangrar, diera un... Perdón. Respiración, papá, donde está la coma, cortica y respira y dale. Me distrae. Listo. Entonces dice,
evitad riñas y enojo. Si os llegara a sangrar, diera un mar rojo. Enfático, ahí hace énfasis. Oh, nariz. Oh, nariz, ¿qué vendaval te podría resfriar? ¿Solo el Mistral? Uy, Sí, solo el Mistral. dice, entonces, Pedante, oh, nariz. grosero. Bueno, es mejor. Dice Aristófanes. Aristófanes, tiene la tilde ahí. Que solo con vos compita no tan nariz de tan bueno. Uy, pero el hipoclampele. Hipocampele, hipocamelo. A ver, dale. Hipocampele, pantocamelo. Eso va a sonar chistoso, no se la digo. Bueno. Pedantesco. Aristófanes no cita más que un ser solo que con vos compita a ostentar nariz de tanto vuelo. Es que, profe, el profe, es que me enreda mucho. Léalo hasta ese pele. Léalo hasta pele. Hipocampele. Y ahí lees pantocamelo. Pantocamelo. Ahí. Pero hágalo como pedante, ¿no? El pedante es una persona grosera y irreverente. Y Aristófanes no cita más que un ser solo que vos compita en ostentar nariz de tanto vuelo. Hipocampe, campe, hipocampe, de tanto camelo. Dale, yo veré. Listo. Aristófanes no cita más que un ser solo. Bueno, ya, la última. Tienes que respirar porque estás corriendo. No corras, estás corriendo. Aristófanes no cita más que un ser, solo que con vos compita en ostentar nariz de tanto vuelo. El hipocampele, Pantocamelo, hipocampele. Pero me da mucha risa. Ya. El dale. Hipocampele, no llena tilde, hipocampele, pantocamelo. No jodas también, a ver, haga el ejercicio. Hipocampele, dale, haga el ejercicio. Pronuncie. Leí la palabra, no te puede quedar grande. No, profe, sino que me da risa. Bueno, entonces, hipocampele, pantocamelo, listo. Bueno, dale recorrido. Hipocampele, pantocamelo, dale. Hipocampele, pantocamelo. Listo. Muy bien. Respetuoso señor, besos, la mano digna es vuestra nariz de un soberano. Dale, con respeto. Bueno, con respeto. Señor, besos la mano. Digna es vuestra nariz de un soberano. Ingenuo, como que no, un tonto, ingenuo. Ingenuo. ¿Qué hazaña? ¿Qué hazaña o qué portento? Es una pregunta implícita, llévate. ¿De qué hazaña o qué portento en memoria se alzó ese monumento? Lírico, en una concha, soy Tritón. A ver, dale. ¿En una concha? ¿Sois Tritón? Rústico dice, eso es nariz. ¿Cómo sería rústico, profe? Así como muy áspero, como muy, no tan cariñoso, como para hacerme entender. ¿Eso es nariz o es un melón? ¿Eso es nariz o es un melón? A lo militar. Fuerte, voz fuerte como lo militar. Si a un castillo se acomete, frontal la nariz, terrible ariete. Dale. Si a un castillo se acomete, aprontad la nariz, terrible ariete. Ariete. Y práctico sería... Normal. La ponéis en lotería, el premio gordo es esa nariz. Sería esa nariz. Sería... La ponéis en lotería, el premio gordo de esa nariz sería. Bueno, muy bien.
Mañana terminamos con el ejercicio 5. Continuamos con ese ejercicio mañana y con los que tenemos en la plataforma y del mañana la sección 3. Para continuar con todo este ejercicio, mañana vemos ejercicios de locución, técnicas de expresión en la voz, ejercicios prácticos de locución, técnicas, etc. Y seguimos con eso. Todavía tenemos mucho material y tenemos un poco de palabras, apocalíptico, qué sé yo, hipocondríaco, zorrostrada, bueno, una cantidad de ejercicios 5 y 6. Mañana vamos a continuar con esos ejercicios prácticos para que vayamos ya haciendo el spot y los temas de locución. Bueno, nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas gracias por la buena vibra, la buena actitud de practicar esto. No se puede hacer una clase de locución si no hay ejercicios de locución, de pronunciación, manejo de voz, expresión. Les recomiendo que se graben y hagan los ejercicios que les propuse hoy de lectura y seguir haciendo trabajo de respiración diafragmática, tener agüita. A nosotros nos da mucha sed, hablamos mucho y pues de cierta manera ese es nuestro trabajo. Dios los bendiga, nos vemos mañana. Gracias. Amén, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.